Pero si llevas tiempo pensándolo o tienes miedo, déjame decirte, el miedo no se va a ir. Hasta que no acciones y no te vayas acercando a eso, no se va a ir. Te das cuenta de que no eres quien para criticar a nadie que viene desde fuera tratando de buscar una vida mejor. Hace un año decidí irme a trabajar a Irlanda como au pair y te quiero explicar qué tal fue esa experiencia, cómo lo viví y sobre todo qué aprendizajes me llevo de haber vivido en el extranjero, ya no tanto como au pair, sino en general de la experiencia. En concreto, yo fui au pair en Cork, al sur de Irlanda, cuidando a dos niños de 11 años, dos gemelos. Trabajaba alrededor de unas 4 horas al día y cobraba unos 120 euros a la semana. Aparte de eso, me proporcionaban mi habitación, por supuesto, y la comida. Cuidado con esto porque si vais a países donde la comida difiere mucho de vuestro plan nutricional habitual, os recomiendo que preguntéis antes si ellos están abiertos a que vosotras o vosotros le escribáis los alimentos que queréis para que ellos os provean de esos alimentos y luego podáis cocinarlos por vuestra cuenta. Yo lo hacía así y no tenía ningún problema. Ahora bien, este vídeo no lo quiero resumir en mi experiencia como ver porque podéis encontrar muchísimos, sino como os decía, en un poco más de la experiencia o cómo yo me sentí y por qué hoy soy como soy gracias a esos meses que estuve viviendo allí. Os quiero explicar un poco las expectativas con las que yo me fui y la realidad que yo me encontré. Cuando yo me fui con la intención de ver mundo, conocer personas, mejorar idioma. Cuando llegué allí, aparte que me sentí súper sola, porque no conocía a nadie, claro está, sentí mucha frustración porque yo hoy hablo el inglés que hablo, porque he pasado muchas tardes llorando, frustrada, porque ni entendía a la familia, ni me sabía expresar para que me entendieran. Era una frustración para mí, que sabéis que me encanta la comunicación, sentir que tenía una barrera delante y que no les podía expresar cómo me sentía o no podía entenderlos en muchas de las ocasiones, para mí fue algo muy frustrante. Entonces, sacaría una pequeña lectura de: tú puedes irte con una intención y te recomiendo que vayas con la mejor intención del mundo a cualquier parte. Creo que salir de casa es lo mejor que podríamos hacer todos y cada uno de nosotros, pero sin expectativas, estando dispuesta y dispuesto a adaptarte a absolutamente todo, a estar con gente que a lo mejor pues no te apetece o a estar un fin de semana entero sin ver a nadie. Yo recuerdo a mi hostad decirme un viernes, mi hostad es el padre de los niños a los que yo cuidaba, que también hace como de padre postizo para la au pair, porque nosotras no somos una trabajadora, sino como una especie de hermana mayor, algo así. Se entiende el concepto de au pair. Pues mi hostad me decía: Adri, es viernes, ¿por qué no sales? Y yo recuerdo decirle: porque no tengo nadie con quien pasar el fin de semana y ya voy a estar todo el sábado sola, todo el domingo sola, y hoy viernes pues prefiero quedarme en casa simplemente viendo una película o leyendo un libro. ¿Y de qué me sirvió eso? Pues me sirvió para darme cuenta de que estoy sola en este mundo. Quien quiera acompañarme durante un periodo de tiempo, pues voy a estar increíblemente encantada, pero no puedes estar dependiendo de quién tengas a tu alrededor, de si alguien hace un plan o no hace un plan, sino que es cuestión de coger tu mochila y decir: me voy, vengo, vengo. Porque de verdad que cuando estás bien contigo y eres tu mejor amiga y eres la persona que te apoya, tratas con los demás desde otro punto y sobre todo te aportas una tranquilidad que nadie nunca te va a aportar. Y si tú no la tienes interna, es muy difícil sentirte en calma también con los demás. Otra de las cosas por las que doy gracias de haberme ido allí es por la capacidad para entablar conversación con cualquier tipo de persona en cualquier circunstancia. Yo estaba allí y decía: o le hablo a una persona en el semáforo o no sé cómo voy a hacer amistad, porque no iba al instituto, no iba al colegio, en el gimnasio no me apetecía entablar conversación, que ahí fue donde conocí a mi querido amigo Alberto. Alberto, te mando un besazo enorme. Pero era muy complicado. Entonces, en ese momento te das cuenta de lo que siente una persona cuando está en un país que no es el suyo. Te das cuenta de que no eres quien para criticar a nadie que viene desde fuera tratando de buscar una vida mejor, y que no eres quien para decirle a una persona que sobra en un grupo, sino que te conviertes en aquella persona que abre los brazos a cualquiera, que se preocupa por cualquiera, que lo da todo, que se adapta,
que todo le cae bien, que no le importa si hacer una super ruta o si quedar en un banco simplemente a hablar. Yo de verdad que en ese momento abrí muchísimo mi mente y gracias a cada persona que conocí allí me doy cuenta de lo bonito que pueden ser las relaciones cuando sales de tu zona de confort, cuando de verdad abres la mente y conoces a personas que quizás están en otras circunstancias diferentes a ti porque te enseñan constantemente y te aportan un punto de vista diferente. Hay veces que vivimos en nuestra burbuja y cuando sales y ves la realidad de otras personas te das cuenta de muchos aprendizajes que quizá no hubieras obtenido si hubieses estado desde tu casa. También por esa parte me aportó muchísimos valores de no juzgar a los demás, entender las realidades de los demás, adaptarme y de verdad abrazar al diferente, abrazar a aquella persona que necesita un poco de ayuda o que quizá necesita simplemente un grupo de amigos con el que estar un rato. Porque yo he sido esa persona y yo he llorado muchas tardes sintiéndome muy sola y sintiendo que no tenía con quién salir a dar un paseo. Entonces fue como una sensación de, "Jo, ojalá nadie tuviese que sentir esto y que, por supuesto, el que quiera estar solo, que sea porque de verdad quiere estar solo y no porque no tiene nadie con quien compartir". Como reflexión final diría que considero que vivir fuera, en el extranjero, te hace replantearte quién eres de verdad, eliminando todo el entorno en el que estás acostumbrada a vivir. Cuando te quitan todo lo conocido, cómo eres, cómo actúas, cómo resuelves, cómo hablas, cómo tratas a los demás, cómo dejas que te traten, eso es lo más importante porque hay veces que damos por hecho cosas al estar acostumbrados a vivir de una cierta manera, pero cuando de repente cambias absolutamente todo, incluso la forma de vestir, porque allí he estado 14 días sin ver el sol y por lo tanto mi única ropa que metí en una maleta, estuve 5 meses poniéndome absolutamente la misma ropa y me dio igual y no me importaba absolutamente nada porque lo que quería era vivir, disfrutar de la experiencia, trabajar, aprender inglés, conocer a gente nueva y sobre todo conocerme a mí. Y necesito decirte que hasta que no lo vives no sabes lo que la experiencia te va a aportar, no sabes lo que hay detrás de la puerta. Entiendo que abrir esa puerta, entiendo que con lo que os comentaba, coger tus cosas en una maleta e irte a un país, a una casa, a una ciudad donde no conoces absolutamente nada, da miedo, pero tengo una cosa en común con todas las personas que he conocido, tanto ahí como luego en mi vida, que se han ido moviendo y demás y que viven en el extranjero, que nadie se arrepiente de haber tenido esas experiencias. Entonces, si no tienes miedo, eso que te llevas, era mi caso porque no me lo pensé, tomé la decisión, ya a las 2 semanas estaba viviendo en Irlanda, pero si llevas tiempo pensándolo o tienes miedo, déjame decirte, el miedo no se va a ir. Hasta que no acciones y no te vayas acercando a eso, no se va a ir. Entonces, aunque sea temblando, aunque sea llorando, que sabéis que yo soy doña lágrimas, hazlo, hazlo. Y cuando lo hagas, vienes a este vídeo y me cuentas qué tal tu experiencia. Espero que os haya gustado muchísimo, os mando un beso y os veo la próxima semana.